Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 10 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para hoy, martes, contamos con la presencia del evangelista Germandiel Mogollón en su segmento Dios de Imposibles. Si es que, evangelista, ¿cómo está? Yo sé que tiene una invitada para hoy. Le damos la bienvenida a ella también y bueno, pues preséntenosla entonces, Germandiel. Muy buenos días, Jorge. Gracias, muchas gracias. Y bueno, por acá estamos muy bien, gracias a nuestro Padre Celestial también y agradecido. Espero que tú estés muy bien también y te envío un fuerte abrazo y bendigo. Le envío un saludo pues también a toda la audiencia, a todo aquel que nos está escuchando en este momento, ¿sí? Y que nos escucharán, ¿sí? Posteriormente a través de nuestras diferentes redes sociales, ¿sí? Y pues sí, hoy continuaremos hablando acerca de las sanidades y los milagros, ¿sí? De las sanidades y los milagros, y pues hoy cuento con la presencia de una hermana en Cristo también. Ella es maestra en lo secular, pues ha sido maestra y ministerialmente también ella es una maestra, y bueno, trabaja específicamente con los niños, en el ministerio de los niños, en su congregación, y pues yo sé que ella va a ser de mucha ayuda hoy, en esta mañana, en este día, y Jorge también nos dará su opinión acerca de las sanidades y los milagros. Estaremos hablando de las sanidades y los milagros, un tema que es muy importante y pues ayer mientras meditaba en el mensaje de hoy, pues veía y tuve la oportunidad de poder ver el segmento de una de nuestras hermanas también acá en la emisora, historias de milagros. Pude ver parte de ese segmento de su programa y pues veo que es un mover del espíritu, como hemos venido hablando. Este mes es un mes donde la bondad de Dios se manifestará, es un mes donde veremos sanidades y milagros. Y yo le decía, Padre, bueno, yo también hablaré acerca de sanidades y milagros y pues quizás el tema es un tanto, bueno, se puede repetir, pero veo, Padre me decía, es que es un mover del espíritu para este tiempo. Sí, es un mover del espíritu para esta temporada, ¿sí? Veremos sanidades y milagros, y como analizábamos en segmentos pasados, eh, eh, la sanidad, desde el punto de vista, de mi punto de vista personal, como la definimos, es algo que ocurre gradual, ¿sí? Es algo que ocurre gradual, requiere su tiempo, requiere su proceso, ¿sí? Y los milagros ocurren de una forma instantánea, ¿sí? Una forma instantánea, es decir, algo que sobrepasa las leyes, ¿sí? Las leyes naturales del ser humano, ¿sí? Entonces, ¿qué nos puede decir nuestra hermana Gladys Vargas, maestra de una congregación acá en Venezuela, acerca de las sanidades y los milagros y sus palabras de bienvenida? Bueno, muchísimas gracias, bendiciones para todos. Pues un privilegio para mí estar hoy también compartiendo este tiempo de adoración, de alabanza, de honra a nuestro Padre, pues dando testimonio de las cosas que Dios está haciendo en estos tiempos. Y esta palabra de sanidad y milagros, pues es bien importante, pues porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles y necesitamos es que nuestra fe se aumente, fortalezca, y a todas aquellas personas que están pasando por diferentes dificultades, hoy venimos a darle palabra de aliento. Hoy venimos a mostrarle que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, que hace señales, milagros y maravillas todos los días. Entonces, bueno, de verdad que me siento contenta, agradecida, pues compartir este tiempo con ustedes, y que muchas personas en este momento y luego pues puedan escuchar y pues puedan ver el poder de Dios y la mano de Dios obrando en su vida. Amén, así es, correcto. Estamos seguros pues que veremos su mano, que veremos las señales y los milagros para estos tiempos. En diferentes, como analizamos, existen diversidad de milagros, diferentes de sanidades, y en cada tipo, en cada índole, cada tipo de milagros veremos su mano. Jorge, ¿qué nos puedes decir tú acerca de las sanidades y los milagros? ¿Qué entiendes tú por sanidad? Con tus propias palabras, para un milagro para ti, ¿cómo entiendes? ¿Cuál es tu opinión referente al tema? Bueno, mira, Germandiel, yo creo que también para todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que realmente pues van a tener la opción de verlo después en todas las redes sociales,
Yo creo que es muy importante entender que esa sanidad realmente, antes que una sanidad física, necesitamos una sanidad interior. Si no tenemos una Amén. sanidad interior, no hay forma de buscar esa sanidad física. Esa sanidad física realmente por derecho nosotros ya la tenemos. Esa sanidad ya la Amén. tenemos. Lo que pasa es que no la creemos. Y en un momento determinado realmente cuando decimos tenemos una enfermedad o algo, nos da por, ahí sí decimos tenemos que orar. Pero realmente lo que tenemos que orar no es tanto por curarnos de lo que nosotros tenemos, de esa enfermedad, lo que llamamos enfermedad. Yo creo que, por lo que tenemos que orar es por fe, por obediencia, que realmente como nosotros como hijos, como realmente representantes de un reino aquí en la tierra, realmente no tenemos derecho a esas enfermedades. Esos derechos ya fueron aniquilados, esas enfermedades ya fueron aniquiladas en un 100%, y yo creo que cuando Jesucristo murió en la cruz, murió por nosotros, esas cargas Él se las llevó. Pero nosotros nos hemos enfocado en traer nuevamente esas cargas. Él duró 3 días, fue hasta lo más profundo de la tierra a tratar de enterrar esas cargas, y nosotros en 2 o 3 segundos las desenterramos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos creyendo. No creo lo que yo soy, no creo lo que tengo y no creo para dónde voy. Y el Padre yo creo que nos ha dado lo suficiente para nosotros creer en Él. El hecho de que hoy estemos vivos, que hoy abrimos nuestros ojos, eso es sanidad. Hay muchas personas que no lo pudieron hacer, muchas personas que están en una cárcel, muchas personas que están privadas de la libertad, muchas personas que están en un hospital, muchas personas que no respiran. La sanidad que yo tengo en el día de hoy, de poder estar sentado aquí, dirigiéndome a ustedes, compartiendo con ustedes este tema, eso es sanidad interior. Lo que pasa es que nosotros estamos confundiendo las cosas desde un punto de vista no muy estratégico, y pensamos que solamente tenemos que orar y tenemos que pedir la sanidad cuando yo me siento enfermo. La oración realmente, la oración y los milagros realmente a ver, se hacen por adelantado. Yo creo que yo tengo siempre que pedir y más que todo, dar gracias por lo que el Padre me ha dado. Nosotros pedimos en ocasiones, yo creo que oramos equivocadamente, pedimos sabiduría cuando la sabiduría ya la tenemos. Pedimos sanidad cuando la sanidad ya la tenemos. Pero el problema es que nosotros nos preocupamos más por esa enfermedad física que por esa enfermedad mental. Y realmente la enfermedad mental es la que trae las enfermedades físicas. Empezamos a traer tantas enfermedades a nuestra mente que nuestro cuerpo ya no resiste, nuestra mente ya no resiste, entonces las tiene que mostrar de una forma física. Y lo otro que estamos pidiendo nosotros, continuamente estamos pidiendo milagros. Y yo creo que la esencia número uno es de decir que yo soy un milagro. Yo soy ese milagro viviente. ¿Para qué yo pido más milagros si ya tengo el mío? El hecho de yo estar vivo en el día de hoy, de saber que soy hijo de un rey, de saber que soy representante de un reino, de saber que estoy puesto aquí en la tierra con un propósito determinado. Eso es el milagro. Yo creo que esa es la base primordial de la sanidad y del milagro. La sanidad, es decir, ya tengo la sanidad interna, la sanidad de mi interior. Y lo que es la parte de los milagros, yo amanecí hoy, yo estoy vivo, yo creo que es el milagro más grande que puedo tener sobre toda la tierra, Germandiel. Amén. Amén, así es, correcto. Yo también comparto lo que dice Jorge. Sí. Nuestro mayor milagro es la vida, y yo le agregaría también la salvación, ¿sí? La salvación es muy importante también, y pues como decía Jorge también, la sanidad interior es muy, pero muy importante también, porque si nosotros no estamos sanos, nosotros internamente, pues eso se refleja emocionalmente. Es allí donde vienen las angustias, es allí donde viene el temor, donde viene la ansiedad, donde viene la depresión, ¿sí? Todas esas cosas. Y por eso nosotros como abordamos, como vimos, existen diferentes tipos de milagros. Entre ellos está el milagro de liberación. La liberación es un milagro porque lo necesitamos día a día. Nosotros día a día necesitamos liberación, liberación de nuestras emociones. ¿Cuántas personas están allí y están pasando por depresión, por tantas cosas, tantas raíces que nos pueden llevar a la depresión, y necesitamos liberación, ¿sí? Y como analizamos, eso lo vimos en la historia del rey Saúl.
un hombre que estaba allí en el trono, pero llegó un momento en su vida, que él necesitó liberación, que necesitó, como decía Jorge, sanidad interior, aquello que lo atormentaba, ¿sí? Y él llamó a David, ¿sí? Para que tocara aquel instrumento, y cuando él escuchaba esa alabanza, esa adoración, él era libre, él era sano, ¿verdad? Él recibía esa sanidad, esa paz que él necesitaba en ese momento. Analizamos también milagros de provisión y multiplicación, como vimos en la historia de la viuda de Sarepta, ¿sí? Aquella mujer que tenía una parte de torta y un poco de aceite, y eso se estaba escaseando para comer. Entonces, Dios usó al profeta Elías, lo envió y le dijo que si le daba primero a él, entonces eso se le iba a multiplicar, ¿sí? Dios le iba a proveer y a multiplicar. Entonces, ¿cómo vemos eso hoy en día? Elías, para aquella mujer, representaba a Dios en aquel tiempo, porque Elías le dijo, dame primero a mí y ve cómo yo voy a multiplicar, cómo Dios te va a multiplicar, ¿sí? Entonces, como decía Jorge también, ¿sí? Los milagros, las sanidades están allí, ¿sí? Pero nosotros, ¿cómo lo activamos? A través de la fe, de nuestra expectativa, ¿sí? De nuestra adoración, creando esa atmósfera sobrenatural, como analizábamos anteriormente. Los milagros están allí, y como lo dice Jorge, los milagros siempre están allí. Nosotros los traemos de la eternidad, desde donde están, desde el cielo, aquí a la tierra, a través de la fe. ¿Sí? Analizamos milagros en la naturaleza también, sí, como aquel hombre, como vimos, le dijo al sol, sol detente en Gabaón, y se detuvo, le dijo a la luna que se detuviera y se detuvo, ¿sí? Entonces, vimos también milagros, o vemos hoy en día milagros de resurrección, y el mayor milagro de resurrección lo vimos en Yeshua, ¿sí? En Yeshua HaMashiach cuando resucitó, pero él tuvo que darle evidencia a los discípulos que él estaba vivo, porque ellos, después que él murió físicamente, muchos no creyeron que él iba a resucitar, ¿sí? Se le tuvo que aparecer a Tomás y mostrarle las heridas para decirle que él estaba vivo, ¿sí? Que él estaba vivo, ¿sí? Y se le apareció a aquella mujer también allá en la tumba y le dijo, dile a los discípulos que yo estoy vivo, que yo soy la vida y la resurrección, ¿sí? Entonces, esos milagros ocurrieron en aquel tiempo. Yeshua resucitó, Yeshua está vivo. Y quizás nosotros podemos decir, pero eso ocurrió ya hace mucho tiempo. Bueno, nosotros hemos podido ver, hemos escuchado milagros, testimonios de personas que han sido resucitadas, Dios es soberano para hacer como Él desea hacer, ¿sí? Para hacer como Él desea hacer. Y pues yo hoy invité a nuestra hermana Gladys Vargas porque pues como te decía, pues muchas veces nosotros conocemos y hablamos acerca de milagros, ¿sí? Y hablamos acerca de milagros, pero tenemos la palabra, pero queremos la manifestación de esa palabra, es decir, no queremos teorías, sino hechos, ¿sí? Hechos, es decir, ver esos milagros. Y te puedo hablar de mi propio testimonio. Yo recuerdo que cuando yo conocía a Dios, cuando comencé a, a, a estar en la iglesia y a buscar de Dios, yo decía palabras similares. Yo decía, bueno, tú eres un Dios que produce milagros, un Dios que eres capaz de tantas cosas, entonces yo quiero ver cómo tú produces milagros. Y ocurrió una sanidad en mi vida. Llegó un momento en mi vida que yo tuve que ir a un hospital a ser operado, ¿sí? A ser operado. Pero yo en mi razonamiento decía, si Dios es el Dios del milagro, ¿por qué permite que nosotros, o que yo sea operado? Yo no quería ser operado, pero ¿qué es lo importante? Dios usa la ciencia médica también para obrar milagros en nosotros, ¿sí? Dios usa a los médicos para, a través de esa operación, obrar milagros, y fue lo que sucedió. Yo te puedo decir, con base, te puedo decir, bueno, yo vi al Dios de milagros, yo pude ver cómo Dios permitió que yo fuera operado, sí, pero así como permitió que fuera operado, me proveyó, envió personas para proveer todos los medicamentos, abrió puertas sobrenaturales en tiempos que era imposible para los hombres operar a una persona, sí, porque había muchas personas en cola, muchas personas en espera, y Dios abrió puertas sobrenaturales. Dios siempre me respaldó, ¿sí? Ese es mi testimonio personal y la invité a ella porque ella puede dar fe. Ella vivió parte de mi testimonio, de mi sanidad. Sí, milagros financieros, yo también he visto la mano de Dios en los milagros financieros. Sí, así que Dios es bueno.
Por eso que Él es el Dios de milagro, el Dios de imposible. Por eso este segmento, Dios de imposible, porque Él se manifiesta, Él se manifiesta. Y bueno, y hoy también, y esta semana también bregamos y estuvimos y hemos estado orando y creyendo por la sanidad y un milagro de un familiar. Sí, toda esta semana hemos estado en una clínica con un familiar creyendo por la sanidad y milagro de esa persona, ¿sí? Y como decía, muy importante, quizás vemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro murió, ¿sí? Murió por un momento, ¿sí? Pero como decía Yeshua, Lázaro no está muerto, simplemente duerme. Él le dijo eso, ¿sí? A los discípulos. Entonces, pero mira, el milagro siempre llega en el momento preciso, ¿sí? Quizás nosotros esperamos un milagro o Dios nos ha dicho, voy a hacer el milagro, voy a hacer la sanidad, voy a darte la sanidad, voy a darte el milagro, pero no es en el momento de nosotros, es en el tiempo correcto de Dios. Mira, Jesús tardó 4 días en llegar donde estaba Lázaro. Lázaro ya estaba muerto y dice que Marta le dijo, maestro, si hubiese llegado antes, entonces Lázaro no hubiese muerto, ¿sí? Pero como te digo, la voluntad de Dios es perfecta, Dios es soberano, ¿sí? Él hace milagros, obra milagros cuando quiere, donde quiere y con quien quiere, ¿sí? Entonces, por eso, porque y otra cosa muy importante, muchas veces anhelamos milagros, ¿sí? Queremos ver milagros en una persona, en alguien que queremos, sí, pero si es la voluntad de Dios que esa persona ya no esté con nosotros, no quiere decir que Dios no sigue siendo el Dios de milagros, el Dios que te da la sanidad, ¿sí? Entonces, pues, nuestra hermana Gladys Vargas nos va pues, a comentar un poco más acerca de la sanidad y los milagros, provisión en su vida, ¿qué nos puede decir? Ha conocido al Dios que provee milagros financieros, sanidades en su vida, ¿qué nos puede decir respecto a eso? Gloria a Dios, así es. Dios nunca se retrasa ni se adelanta, siempre llega en el momento oportuno. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 49. Y leo la palabra bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Y dice, aún estaba hablando Jesús cuando llegó uno de casa del jefe de la sinagoga a decirle a este, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que lo había oído, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella se salvará. Amén. Así es. Estamos viviendo unos tiempos bastante, como les dije, difíciles, pues estos tiempos de pandemia. Y siempre va a haber personas que quizás cuando venga uno atravesando una situación de enfermedad o cualquier otra situación, siempre va a llegar gente que va a querer pues menguar tu fe diciéndote que es imposible, que la persona está muy grave, que en estos tiempos no se puede hacer nada porque la economía está muy fuerte. Bueno, cuántas cosas. Y puedo dar testimonio de que en el mes de diciembre, bueno, tras unos exámenes que me hice en noviembre, bueno, me detectaron cálculos en los riñones y en la vesícula. Y me dijeron, tiene que operarse de emergencia porque la vesícula es peligrosa. Entonces, bueno, decidí operarme. Por un momento, pues, me sentí mal porque yo dije, en estos tiempos es difícil operarse por los medios, ¿verdad? Los medios económicos que no están muy buenos, sobre todo aquí en Venezuela. Y la operación en hospital también es difícil, porque en los tiempos de pandemia no operan, era lo que me decían. Por un momento me afligí, pero creí en la palabra del Señor. Creí en el poder, en la fidelidad de nuestro Padre y fui a la presencia de Dios buscando primeramente del reino de Dios y su justicia. Y así fue. Me levanté de allí creyendo en cada promesa que el Señor me ha dado y bueno, la fe sin obra es muerta, dice la palabra. Empecé a gestionar, me hice los exámenes y fui al hospital y en menos de un mes fui operada. Tuve los recursos, tuve los medios para operarme, compré todo, el Señor me sorprendió, hasta me sobró dinero para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Me dieron reposo por tiempo, pero estricto reposo por 21 días y a los 21 días pues me sentí tan bien que fue el último servicio de fin de año de la iglesia y desde allí estoy levantada sirviéndole al Señor, continué, nada me detuvo porque es esto, Dios es bueno, Dios es fiel y para eso Dios obra en milagros en nuestras vidas cada día. Y como le comentaba a nuestro hermano Jormandiel, también estamos pasando por una situación familiar en estos días.
y, y he visto la mano de Dios, pues, cómo está obrando, porque el paciente está en una clínica y había dinero retenido de clientes de una empresa que no habían pagado por muchos años, que ni siquiera llamaban. Y bueno, en oración el Señor ha respondido y la gente se ha manifestado. Bueno, se ha glorificado todos los días para cubrir todos los gastos y todas las necesidades de este paciente. Y bueno, y así esperamos pues que Dios obre conforme a su voluntad en estos días, en este tiempo, en este paciente, creyendo en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que todo lo que Él haga, pues lo recibimos, lo aceptamos, porque como sabemos, Dios es soberano y Él hace como quiere, con quien quiere, donde quiere. Amén, amén, así es. Correcto. Bueno, Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de milagros y sanidades? ¿Has conocido al Dios de provisión, milagros financieros en tu vida, sanidades en tu vida? ¿Qué nos puedes decir acerca de las sanidades y milagros en tu vida? Bueno, Germán Díaz, yo creo que sí, el hecho de poder hablar de milagros y reconocerlos, yo creo que todos hemos tenido milagros, todos tenemos milagros diariamente. Yo creo que el hecho de que nosotros salimos y tantas personas son asaltadas, tantas personas que mueren en accidentes y nosotros seguimos vivos, ese es el principal milagro, es el principal milagro. Que hemos visto milagros económicos, claro que los hemos visto, que hemos visto milagros milagros de sanidad, claro que los hemos visto. Y yo creo que lo más importante es, el milagro no es, a ver, el milagro no es tanto decir, yo me enfermé y yo fui curado. Ese es un milagro, sí. Pero yo creo que uno de los milagros más grandes es decir, yo nunca he estado enfermo, nunca he ido a una clínica, nunca pues he tenido que visitar un médico por una cirugía normal o lo que sea, nunca he padecido una situación de esta, entonces yo creo que es un milagro, yo diría que mucho más grande. Y no digamos porque, no decir que no, es que yo creo y por eso pasa. No, yo creo que la fe de nosotros en ocasiones, nosotros dudamos de esa fe y somos muy desobedientes. Entonces yo creo que el milagro más grande viene tras la falta de fe y tras esa desobediencia, nosotros seguimos estando como estamos, como el Padre nos trajo, como Él nos posicionó, seguimos en la misma situación. Yo creo que es el milagro más grande que nosotros podemos contar, es el milagro más grande que nosotros podemos tener. Y cuando realmente tenemos una enfermedad o pues estamos pasando por una situación crítica y yo creo que oramos y tenemos esa comunicación con el Padre, realmente yo creo que lo más importante es recalcarle que nosotros sí creemos, que nosotros creemos. Amén. En ocasiones estamos fallando con esa fe, claro que sí, somos humanos y Él lo sabe, Él lo entiende. No somos perfectos y no vamos a ser perfectos. Y esa perfección a la que nosotros estamos viviendo o la que estamos buscando, pues es el camino que empezamos a recorrer con Él, tomados de la mano. Yo creo que ese es el milagro más grande, poder tener una mano guiada de Él realmente, que Él es el que nos lleva, que Él es el que nos trae, que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos protege, que Él es el que nos provee, que es lo más importante de todo. Él está siempre con nosotros. Somos uno con Él. Entonces yo creo que si realmente tenemos esa creencia que somos uno con Él, no podríamos decir que yo estoy solo, que me siento solo, que realmente mire lo que me está pasando. Ahora tenemos que entender que cada situación que nos pasa a nosotros, yo creo que más que prueba, tiene que ver es cómo realmente nosotros salimos de allí. Lo importante no es caer, lo importante es uno levantarse y cómo nos levantamos y qué aprendemos de esa caída. Es lo más importante para nosotros poder determinar que hay una sanidad y que hay un milagro. Toda la vida y todos los días vamos a tener aflicciones, sí, claro que las vamos a tener, pero realmente Él nos recalca en su palabra que realmente esas aflicciones ya las venció. Nos dice que nosotros tenemos cosas más grandes que las que Él hizo. Entonces, realmente, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? Y sé que en ocasiones la fe de nosotros los humanos nos falla. La desobediencia viene también a flote. Sé que eso es claro y aquí no podemos eximir a nadie. No puedo decir que no, que yo en toda mi vida yo siempre he tenido fe. No, realmente fallamos. Pero más sin embargo, con esas fallas que nosotros presentamos, Él siempre está pendiente de nosotros, siempre está ahí. Amén. Por eso es que realmente podemos llamarlo como Padre, como ese Padre Celestial. ¿Por qué? Porque es el que nunca se cansa de sus hijos. No importa qué tan desobedientes, no importa qué tan incrédulos seamos nosotros,
Él sabe realmente que somos sus hijos, sabe que somos humanos, sabe que cometemos errores, sabe que desconfiamos de Él. Lo más importante es que al caer el día, nosotros vamos a saber que realmente lo que nosotros teníamos era una situación temporal, no permanente. Que todas las situaciones temporales realmente tienen un comienzo y tienen un final. Esa es la gran diferencia de nosotros con Él. Él es omnipotente, Él no tiene principio, no tiene fin. Las situaciones por las que nosotros pasamos realmente tienen comienzo y tienen fin. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene un comienzo y tiene un final. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero estamos amparados, estamos viviendo con Él, donde realmente ese reino que tiene es un reino sempiterno. Y esa sanidad y esos milagros siempre van a estar con nosotros en todo momento, en todo lugar, durante las 24 horas. E inclusive es que podemos decir que recibimos sanidad y que recibimos milagros cuando estamos durmiendo, cuando ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo más importante de esa sanidad, de esos milagros, no es asumirlo para nosotros, sino mostrarlos, dar ese testimonio a los demás. Porque yo creo que el hecho de tener una persona enferma y de pronto que los médicos decretaron, no, esta persona no va a vivir más, y poder mostrarle a los demás que lo que los médicos habían dicho realmente no fue la última palabra, que el Padre es el que hace la última palabra. Entonces yo creo que es el mejor testimonio que podemos dar. Esa es la forma de decirle a los demás que sí, que yo soy un hijo. Y esa es la forma de decirle a esas personas, tú también puedes ser un hijo. Lo único que tienes que hacer es guiarte con él. Sentirnos que no somos los meros. Sentimos que realmente dependemos de Él y tenemos que depender de Él, porque esa es la realidad. Tenemos que depender de Él. Por eso es que recibimos sanidad y milagro, porque tenemos una dependencia. Realmente, si nosotros fuéramos totalmente independientes, no necesitaríamos de Él. Pero nos hizo así, de esa forma, para que nosotros reconozcamos su poder, reconozcamos su grandeza y sobre todo su misericordia, porque todo lo que es sanidad y milagros lo recibimos solo por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos, señor Mandiel. Amén, amén. Así es, correcto. Muy importante lo que decía Jorge. Jorge hacía mención de que sí, si bien es cierto, sí, nosotros muchas veces recibimos sanidades en nuestro cuerpo, milagros en nuestro cuerpo, pero no quiere decir que nos tenemos que enfermar para poder conocer al Dios de sanidades, al Dios de milagros, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Como decía Jorge, el mayor milagro es nuestra vida, ¿sí? Y el hecho de que nosotros estemos saludables es un gran milagro, es un gran milagro. ¿Cuántas personas anhelan la salud? La salud es algo, es muy importante, ¿sí? ¿Cuántas personas anhelan esa paz, tener a Yeshua en su corazón, la salvación, ¿sí? La salvación, tener a Yeshua en su corazón, ¿sí? Y como bien lo decía Jorge, muy importante el milagro de la vida, el saber que aún no, quizás no estamos pasando por enfermedades, o necesitamos un milagro en nuestro cuerpo, pero vemos la mano de Dios milagrosa en nuestro día a día, en cada paso que nosotros damos, cómo nos protege, cómo nos guarda, cómo nos provee, ¿sí? Entonces, y algo muy importante que decía Jorge, nosotros hasta durmiendo, descansando en nuestro reposo en la noche, podemos recibir un milagro, ¿sí? Podemos recibir, Dios obra de formas sobrenaturales, inusuales, ¿sí? Y eso interesa sanarnos nuestras emociones, darnos el milagro que necesitamos, dar lo que anhela nuestro espíritu, nuestro corazón, los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y muchas personas anhelan eso, anhelan la paz, anhelan la salud, sí, pero no, quizás no la tienen. Pero por eso el milagro más importante es el de la vida, el de la salvación es muy importante. Quizás no necesitamos eso, una sanidad, pero sí necesitamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que haya paz en nuestra vida, para que haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo nos ofrece una paz, el mundo nos ofrece una paz, pero la paz que nos da en nuestro Padre Celestial es mucho mayor, ¿sí? La paz que nos puede dar nuestro Padre Celestial es mucho mayor. Y pues ya para cerrar nuestro programa, quiero cerrar con esta porción de la Biblia que dice en Marcos 9, el 27, dice, entonces Jesús mirándolos, ¿sí? Dijo, para los hombres es imposible, ¿sí?
mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Sí? Amén. Todas las cosas son posibles para Dios. Hoy Dios nos recalca nuevamente esa palabra. Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. Para Dios no hay nada difícil, para Dios todo es posible. Si necesitamos milagros de sanidad, lo tenemos. ¿Cómo lo activamos? Como dijimos, con la fe, con nuestra expectativa. ¿Sí? Si necesitamos protección, pues Dios activa sus ángeles para con nosotros. Dios activa sus ángeles para con nosotros. Todo lo que necesita, todos los milagros de toda índole, de todo tipo, Dios nos lo quiere dar hoy y nos dice que para Él todo es posible. En su perfecta voluntad se cumplirá todo, se cumplirá toda promesa, se cumplirá toda sanidad, ¿sí? Para con lo que necesitemos en el nombre de Jesús. Y por eso, pues ya para finalizar, yo quiero bendecirte y quiero declarar los milagros en tu vida, las sanidades en tu vida, aquello que anhela, aquella intervención sobrenatural, aquello imposible, aquello que parece imposible para ti, Dios hoy te dice que es posible para Él. Para Él no hay nada difícil, para Él todo es posible. Así que bueno, Gladys, tus palabras de despedida en este programa. Sí, bueno, como dice la palabra, debemos buscar la presencia de Dios porque en la presencia de Dios hay descanso. Hay descanso para nuestras almas. En la presencia de Dios encontramos esa sanidad, esa paz. Entonces, qué importante es de verdad reconocer siempre que tenemos un Dios que es amoroso, un Dios que nos ama, un Dios que libra por nosotros día a día batalla. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero el Señor está allí peleando por nosotros cada día. Entonces, lo importante es reconocer que tenemos un Dios grande, poderoso, que no nos ha desamparado ni nos va a desamparar, que nos ama con un amor perfecto, eterno, sobrenatural e incondicional. Qué bonito, de verdad, y qué cuánto nos llena es buscar la presencia de Dios. Así que mi invitación es a seguir buscando, a seguir llenándonos de esa presencia, y que todas esas personas que quizás están cargadas o se sienten enfermas, que están viviendo alguna situación, vaya a la presencia de Dios. Pídanle al Señor, porque el Señor es fiel y el Señor es bueno. Amén. Amén. Así es. Jorge, tus palabras de despedida. Bueno, agradecer primero que todo a todos los que estuvieron con nosotros en el día de hoy y solamente sigue pensando que tú eres un milagro, que la sanidad es tú eres la sanidad para los demás, porque yo creo que esa ayuda idónea que somos nosotros para las personas es grande y yo creo que muchas personas o las enfermamos nosotros o las alentamos. Y el propósito de nosotros es alentar a las personas, no enfermarlas. ¿Por qué? Porque estamos aquí con un propósito de vida. Y ese propósito de vida es el que el Padre nos dio. Y ese propósito siempre debe ser positivo. Sobre todo que sea la sanidad y ese milagro. Hacerle ver a esas personas que son milagros. Que lo que están pasando en este momento son circunstanciales. Que no es temporal, que es solamente temporal, nada permanente. Porque recuerda, nosotros no somos permanentes en la tierra, somos temporales. Si yo soy temporal, lo que yo tengo dentro de mí es temporal. Enfermedades, iniquidades, situaciones, problemas son temporales. Así es que alejémoslo de nosotros y empecemos a vivir realmente, a disfrutar de lo que el Padre nos da, que es este momento, que es este hoy, que es este ahora. Y empezamos a agradecer solamente, porque es lo más importante, tener esa comunicación con Él. Y la comunicación que tenemos con Él, que no sea solamente de pedir, sino de agradecer por lo que yo ya tengo. Porque nosotros yo creo que estamos pidiendo ya lo que tenemos, estamos perdiendo, en ocasiones perdemos el tiempo en oraciones, estamos pidiendo lo que ya tenemos. Agradezcamos por lo que ya tenemos, por lo que Él nos ha dado, que es ese milagro de vida y que es esa sanidad que tenemos con el solo hecho de contar con Él, de que sabemos que somos sus hijos, yo creo que es la mayor sanidad que podemos tener. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Así es. Bueno, ya les despido, les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao. Dios les bendiga. Amén. Ok, chao, chao.